Que vengo a presentar se llama Estructura de red y fragmentación de los mercados interbancarios argentinos. Lo hicimos en conjunto con Pedro Logesegui del Banco Central y Gabriel Montes Rojas de UBA CONICET. Y la idea básicamente, a ver si puedo bajar, ahí está. La idea básicamente es entender la estructura de red y en base a comprender la estructura de red, tratar de encontrar indicios de fragmentación en los dos mercados interbancarios relevantes que tiene Argentina, que son básicamente el mercado de call y el mercado de repo. Ahora en un minuto explico cuáles son las diferencias entre cada uno de ellos, pero básicamente son los mercados donde los bancos se prestan liquidez de corto plazo entre ellos, donde se intercambian las posiciones de liquidez a un día o a una semana de plazo, no más que eso. Y en esos mercados interbancarios son donde de esos mercados surgen algunos de los precios más importantes para el sistema financiero, que son las tasas interbancarias de interés, que reflejan el costo del dinero de corto plazo en una economía. El objetivo del trabajo entonces es entender estos dos mercados, tratar de identificar cuál es la estructura de red de estos dos mercados, y en base a esa estructura de red entender si hay, o evaluar si hay evidencia a favor de que existe fragmentación o no, entre ellos o al interior de alguno de ellos. En general se estudia fragmentación con un enfoque, el enfoque tradicional para estudiar fragmentación entre mercados es una regresión econométrica de spreads y tratar de entender qué explica ese spread que evita que un mercado arbitre con otro. Básicamente fragmentación es que hay fricciones entre los mercados que impiden que haya un arbitraje razonable entre los mercados. Nosotros, en cambio, usamos un approach distinto, otro enfoque, y tratamos de encontrar evidencia o no a favor de la fragmentación utilizando el análisis de redes complejas. ¿Por qué es importante, por un lado, estudiar la fragmentación? Bueno, fundamentalmente porque los mercados interbancarios son importantes para la transmisión de la política monetaria, y un aumento o una reducción de la tasa de política monetaria se va a transmitir mejor o peor al resto de las tasas de la economía en función de si hay una buena transmisión al resto de las tasas interbancarias. Y por otra parte, el identificar la estructura de la red que representa mejor estos mercados es relevante porque la estructura de las relaciones nos permite entender a qué estructura de riesgo se somete esa red. Es decir, si en un minuto voy a eso, pero si la red tiene agentes centrales muy relevantes, entonces está sujeto a ciertos riesgos sistémicos distintos a los de una red en la cual las conexiones están más distribuidas entre los distintos agentes. Entonces eso tiene implicancias luego para el diseño de regulación macro y microprudencial financiera. Este trabajo elabora sobre dos trabajos previos, uno mío del año 2020, en el cual había estudiado solo la estructura de red del mercado de call, y otro trabajo de Pedro Logesegui y Gabriel Montes Rojas, en el cual habían analizado los efectos de red sobre las tasas de interés de call y repo. Entonces esto viene a construir sobre esos dos trabajos, ya dando un paso adicional. Simplemente para los que no están al tanto de estos temas tan financieros, las diferencias principales entre el mercado de call y el mercado de repo. El mercado de call es un mercado no garantizado, es decir, los préstamos se dan sin entregar un activo en garantía colateral, son simplemente líneas de crédito que se dan los bancos que ya tienen abiertas en otros bancos. Es decir, el trading aquí es simplemente un banco necesita liquidez, entonces llama a otro banco y le pide una línea de call en aquel banco donde ya tenga una línea de crédito abierta. No participa el Banco Central, requisitos de acceso casi no hay, es decir, simplemente tenés que tener líneas de crédito abiertas en otros bancos. Y lo que hacemos es analizar entre 2015 y 2018 las operaciones en este mercado, que fueron 78.670 operaciones, de las cuales más del 90% fueron a un día. El otro mercado que analizamos en este caso es el mercado de repo. Que acá el mercado de repo, la peculiaridad que tiene es un mercado garantizado. Es decir, cada préstamo, a cambio de cada préstamo, el deudor entrega un activo de colateral de garantía. Más o menos un 60%, 55% de las veces, el activo de colateral ha sido una letra de liquidez del Banco Central, puede ser una LELIQ, una LEBAC, mientras que el 40-45% restante de las operaciones fueron colateralizadas con títulos públicos del Tesoro Nacional o algún subsoberano, pero en general son del Tesoro Nacional. El mercado de repo en este caso sí actúa por una plataforma electrónica de ofertas y demandas de liquidez, es ciego. El Banco Central participa más directamente en el mercado de repo, ofreciendo sus pases pasivos y pases activos.
Acá las barreras de entrada a este mercado, las barreras de entrada a este mercado son más altas, es decir, uno para participar de este mercado tiene que ser miembro del MAE, y eso es oneroso para algunas entidades financieras, por lo cual hay menos entidades que acceden a este mercado, y analizamos más de 150.000 operaciones, de las cuales la enorme mayoría, el 98% son a un día. Para motivar un poco, para que vean un poco cómo se movieron estas tasas de interés que surgieron en estos mercados interbancarios y cuál es su relación con las tasas del BCRA, fíjense, la línea azul oscura es la tasa de call, la línea roja es la tasa promedio del mercado de repo, la línea verde es la tasa de política monetaria, y las líneas punteadas es el corredor de pases del Banco Central. El pase pasivo del Banco Central es básicamente la tasa piso de interés para el sistema financiero, en donde los bancos van, cuando les sobra liquidez, a lo mínimo que pueden obtener generalmente es colocarla un día en el Banco Central en el pase pasivo. Por eso los pases pasivos son una suerte de piso de las tasas del sistema. Ahora bien, encontramos algunos periodos en estos 4 años en los que la tasa de repo y de call estuvieron bastante desarbitradas entre sí, como fue por ejemplo a principios de 2017, en las cuales la tasa de repo se fue por abajo aún de la tasa de pases pasivos, es decir, algo raro estaba pasando ahí, ¿por qué no arbitraba bien la tasa? Eso complicó la transmisión de la tasa de pases pasivos al resto de las tasas del sistema, justamente. Y mismo también pasó en 2018, en el marco de la crisis de balanza de pagos de 2018, donde también se produjo un desarbitraje importante entre estas dos tasas. Esto es para motivar la relevancia de la fragmentación. ¿Por qué no arbitraron estas tasas? Esa falta de arbitraje entre tasas complica luego la transmisión de la política monetaria. Para entender un poco estos fenómenos, entonces hacemos análisis de redes, en los cuales consideramos a los participantes de las redes son los bancos, y los links entre los nodos son los préstamos que se dan entre ellos. Ahí pueden ver gráficamente cuáles son una miradita rápida del mercado de call, el mercado de repo, y el mercado de repo, si tomamos solo las operaciones colateralizadas con títulos del Tesoro, o si tomamos solo las operaciones colateralizadas con títulos del Central. Se puede ver la primera diferencia grande que vemos, acá aparece el Banco Central en el gráfico de B, y además se ve también que el mercado de repo es bastante más denso, parece, de conexiones que el mercado de call. Una mención rápida, estas son las características, las métricas estructurales de red típicas que se suelen mirar. 2 palabras al respecto de esto. Encontramos que el mercado de call tiene más participantes que el mercado de repo, pero el mercado de repo tiene conexiones mucho más densas y estables que las del mercado de call. La densidad lo vemos aquí, que es como 3 o 4 veces más denso que el mercado de call. El mercado garantizado, me refiero, es más denso que el mercado no garantizado. Eso es un resultado que también se ha encontrado para otros países. Y además que las relaciones son más estables en el mercado de repo, esto lo vemos con el coeficiente de clustering, que las relaciones que se observan en el mercado de call, donde el coeficiente de clustering, como pueden ver, fue bastante más inestable y cayó fuertemente durante el año 2018 en el que estuvo la crisis argentina. En términos de lo que se llama el coeficiente de asociatividad, este es un coeficiente que mide básicamente las conexiones entre 2 agentes, y los agentes más conectados se relacionan con los menos conectados o con los más conectados. En el caso de todos estos mercados, el coeficiente siempre fue negativo, eso implica que los agentes más conectados tienden a conectarse con los menos conectados, y los menos conectados con los más conectados. Eso en las redes sociales, por ejemplo, no pasa. En las redes sociales los más conectados se conectan con los más conectados. En las redes financieras los chiquitos se conectan con los grandes. Eso es simplemente una característica estructural a mencionar. Pero una cosa importante, y esta creo que es la contribución más importante que hace el paper, es que encontramos evidencia a favor de cierta fragmentación al interior del mercado de repo, fundamentalmente, y una primera aproximación se puede ver en la dispersión de las tasas de interés que encontramos de acuerdo al colateral que se entrega en garantía. Es decir, si tomamos solo las operaciones colateralizadas con títulos del Central, la dispersión de las tasas de interés individuales es mucho más chica, hasta la distribución está mucho más concentrada que si tomamos solo las tasas de interés colateralizadas con los títulos del Tesoro. Acá se puede ver que las operaciones colateralizadas con títulos del Tesoro tuvieron unas tasas de interés mucho más dispersas y en general más bajas que las tasas de interés del Central. Eso ya es un primer indicador que la operación en el mercado de repo, de acuerdo al colateral, puede estar motivada por distintas
objetivos. Es decir, las operaciones colateralizadas con títulos del central puede estar más relacionadas con la liquidez, mientras que las operaciones colateralizadas con títulos públicos pueden tener otra motivación detrás, como ir a buscar el título, y no tanto la liquidez. Ir a buscar tratar de explotar oportunidades de arbitraje con los precios de los títulos que hay detrás. Y esto es importante también en el caso de Argentina porque es particular el caso de que se haga política monetaria con títulos propios del central y no solo con títulos del tesoro. Entonces encontramos evidencia de que hay ahí como dos submercados, dos subredes al interior de la red de repo. Entonces analizamos el interior de repo dividiendo si el colateral eran títulos del tesoro o si el colateral eran títulos del central. Y vemos que las estructuras que encontramos de red, la parte que está colateralizada con títulos del central presenta una volatilidad asociada a los cambios de política monetaria del momento que no se contagió a las métricas de red de las operaciones colateralizadas con títulos del tesoro. Entonces, como que encontramos que en el repo hay dos estructuras de red distintas, en las cuales una está mucho más correlacionada con la política monetaria, que son los colateralizados con letras del Banco Central, y esa volatilidad no se contagió a las métricas de red de la otra mitad del mismo mercado. Eso nos pareció interesante, encontrar que había dos subestructuras de red en las cuales una se movía al ritmo de los cambios de política monetaria y la otra no parecía estar mostrando recepción ante esos cambios. Y entonces ahí sí, ya para estar terminando, hacemos el análisis de cómo se distribuyen las conexiones en cada uno de estos dos mercados y cómo se distribuyen las conexiones al interior del repo, de acuerdo a si las operaciones están colateralizadas con títulos del central o con títulos del tesoro. No tengo mucho tiempo para explicar esta metodología, pero básicamente lo que queremos hacer es entender si la distribución de conexiones en la red está concentrada en pocos agentes o si las conexiones en ese mercado están más distribuidas entre los distintos agentes. ¿Por qué es importante entender esto? Si las conexiones están distribuidas más o menos de forma equitativa entre los distintos agentes, la estructura de riesgos es una. Pero si hay pocos agentes muy conectados, preservar la estabilidad de esos pocos agentes muy conectados es fundamental para evitar que se rompa la red. Entonces, para eso es importante entender con qué distribución de probabilidad se explica mejor la distribución de las conexiones en la red. Hacemos un análisis de esto, y acá están los resultados. Básicamente se ve lo siguiente. Si es azul, esto lo que quiere explicar es el porcentaje de las redes mensuales que es mejor explicada o por una log normal, que es una distribución de colas pesadas, o por una distribución de Poisson, que es una distribución, perfecto Silvia, que es una distribución más concentrada en torno a la media. Si las distribuciones de las conexiones están más concentradas en torno a la media, significa que todos son parecidos y no hay agentes tan centrales. Si la distribución de desconexiones es log normal, eso implica que las colas de la distribución son pesadas y hay agentes extremadamente conectados que son fundamentales preservar para garantizar la estabilidad de la red. De esto encontramos tres mensajes principales. Uno es que en general la distribución log normal es la que explica en torno al 70% del tiempo mejor la distribución de las conexiones en estos mercados, es decir, hay agentes centrales relevantes que vale la pena preservar para preservar la estabilidad de estos mercados. Durante la crisis de 2018 vemos que hubo cierta tendencia hacia una mayor aleatorización de las relaciones, es decir, los agentes centrales perdieron peso relativo, más que nada en el mercado de repo. Y otra cosa interesante que vemos que al interior del repo es mucho más claro que la distribución tiene colas pesadas, la distribución de conexiones, hay agentes centrales muy conectados, lo vemos más en los títulos del Tesoro que en los títulos del Banco Central. Es decir, vemos que cuando el Banco Central se mete en escena, o cuando el Banco Central tiene injerencia más directa en el mercado de repo, lo hace más aleatorio al mercado. Le resta relevancia relativa al resto de los agentes, y eso cambia el assessment de riesgo sistémico de ese mercado. Es decir, dentro del repo hay una parte que está más asociada a las decisiones del central y cambia la estructura de red, y dentro del repo hay otra parte que está asociada a los títulos públicos que no
que no correlacionan, están adentro del mismo mercado, pero no correlacionan entre sí sus estructuras de red, y sí depende en mayor medida de la presencia de agentes centrales. Para terminar ya las conclusiones principales, el mensaje más que nada que me interesa que se lleven es que cuando encontramos evidencias de fragmentación o evidencias de desarbitraje entre las tasas del call y del repo, encontramos que dentro del repo está la explicación de por qué se fragmentan esas dos tasas, y adentro del repo hay dos submercados que no terminan de arbitrar entre sí, porque tienen decisiones o motivaciones distintas entre sí, y las estructuras de red de uno y otro no terminan de correlacionar, no terminan de arbitrar. Entonces, si es que existe por momentos alguna fragmentación entre las tasas de repo, entre las tasas de call, se debe más que nada a la fragmentación al interior del mercado de repo. Entonces, la tasa de interés promedio, y ya con esto termino, la tasa de interés promedio del mercado de repo en realidad está reflejando dos decisiones distintas. Tal vez un día refleja más decisiones asociadas a la liquidez, esos son títulos de cuando son operaciones colateralizadas con títulos del Banco Central, o hay días que en realidad refleja más las tasas de interés de operaciones colateralizadas con títulos públicos, que pueden estar motivados por otras cosas, como por ejemplo arbitrajes de precios, hacer carry trade, o hacer algún otro tipo de operación, o simplemente buscar el título, lo que se llama Special Operations, que busca la entidad financiera busca alquilar el título y está dispuesta a pagar con liquidez más barata por ese título. Entonces, esa fragmentación al interior de repo es lo que termina explicando las posibles fricciones entre call y repo. Y ahí termina.